Mi nombre es Eliud Samuel, pero mis amigos me llaman Sammy. Y hoy es un domingo bien especial porque hoy cerramos la serie que nos ha estado acompañando todo el verano, el retrato del aprendiz. Y durante estas últimas semanas hemos visto al Espíritu Santo pintar un rostro, pincelada tras pincelada. Y les recuerdo el lente, la perspectiva con la que hemos estado viendo las bienaventuranzas. Y es que nosotros estamos convencidos de que las bienaventuranzas no son un listado de tareas que tenemos que obedecer o hacer, sino es el rostro, es la imagen de lo que el Espíritu Santo quiere pintar en la vida de cada uno de los aprendices de Jesús, el rostro del carácter de Cristo. Y hoy le toca a la última pincelada, y esta es sin duda la más difícil de todas. Quiero que me acompañen a leer la porción bíblica del mensaje de hoy que se encuentra en Mateo 5, versos del 10 al 12. Y me gustaría que nos pongamos en pie en reverencia a la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios en Mateo 5, en la Nueva Traducción Viviente. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos. ¿Por qué? Porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Inclina tu rostro y ora conmigo. Padre, hoy venimos ante ti pidiendo que tú nos llenes de ese gozo sobrenatural, de ese gozo que es humanamente imposible producir o manufacturar. Es el gozo que se alegra en medio de la persecución. Eso es trabajo del Espíritu. Y hoy pedimos a ese mismo Espíritu que lo deposite en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hoy quiero comenzar contándoles la historia de un hombre. Se llamaba Richard Wurmbrand. Era un pastor de Rumania de origen judío que conoció a Jesús ya cuando era adulto y que sin duda le tocó vivir uno de los momentos de la historia más duros de su país, cuando el régimen comunista soviético tomó el control de Rumania después de la Segunda Guerra Mundial. Era un régimen oficialmente ateo y quería controlar la iglesia. Y en 1945, ese gobierno convoca una gran reunión. 4,000 pastores, sacerdotes y líderes religiosos reunidos en el edificio del Parlamento. Y uno por uno, esos líderes fueron poniéndose de pie para hacer una sola cosa: elogiar al régimen, declarar su lealtad por el gobierno por encima de cualquier otra cosa, decir que la iglesia y esa versión del régimen comunista iban a poder subsistir. Uno tras otro,
4,000 hombres de Dios poniéndose de pie para oprimir al mismo sistema que estaría, para aplaudir al mismo sistema que estaría oprimiendo a la iglesia un tiempo después. Y en medio de ese salón había un pastor y su esposa. Se llamaban Richard y Sabina Wurmbrand. Y Sabina se volteó a su esposo y le dijo algo que pareciera que Sabrina era boricua. Le dijo: Richard, ponte de pie y limpia la vergüenza del rostro de Cristo. Estos hombres están escupiendo en la cara de Jesucristo. Y Richard le contestó: mi amor, si me pongo de pie, vas a perder tu esposo. Y ella le respondió: pues yo no quiero tener un esposo cobarde. Así que en su turno Richard se puso de pie y enfrente de 4,000 personas y el régimen entero, en vez de elogiar al gobierno, predicó a Jesucristo y dijo que la lealtad de la iglesia le pertenece a Cristo y no al César. Y ese día firmó su sentencia. Pasó los próximos 14 años encarcelado. Por eso que afirmó y declaró: tres de esos años los pasó completamente solo en una celda subterránea, sin ver el sol, sin ver las estrellas, sin ver a más nadie que a los hombres que lo torturaban día y noche. Lo golpearon, lo quemaron, le quemaron la carne, le rompieron los huesos y muchas cicatrices le quedaron después de eso. Y aquí está lo que no me hace mucho sentido, familia. Escúchenme bien, porque años después, ya libre, Wurmbrand fue a testificar al Senado de los Estados Unidos y enfrente de los senadores se quitó la camisa, mostró las cicatrices que cubrían desde su torso de arriba a abajo y dijo una frase que quiero que se les quede grabada. Dijo: eso que ustedes ven allí, eso en mi cuerpo son mis credenciales. Credenciales. No un diploma, no sus logros, no cuántos proyectos hizo para el reino, no cuántas iglesias plantó, no cuánta gente llegaba a su iglesia, no cuántos bautizaba, no cuántos seguidores tenían en su cuenta, no cuán famoso era, no cuánto dinero había dado para las misiones. Sus cicatrices. ¿Cómo puede un hombre ver sus heridas de tortura como un honor? ¿Cómo puede alguien pasar 14 años en el infierno mismo y cuando sale no siente odio, sino que predica: amen a sus perseguidores, ganen sus almas para Cristo? Y ese es el misterio que Jesús nos abre hoy, porque Jesús dice algo que a primera vista no tiene ningún sentido. Dice que el perseguido es bienaventurado, es bendecido. Y que la respuesta correcta, mi respuesta, tu respuesta, la respuesta de todo aprendiz de Jesús a la persecución no es ni la queja, ni la amargura, ni siquiera es la resignación, es
el gozo. Y quiero que regresemos al texto, porque hay dos movimientos, desde lo más general hasta lo más específico, que Jesús está haciendo en esa bienaventuranza. Miren el primer movimiento en el verso 10. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Y esto va desde lo general. Dios bendice a los que son perseguidos. Esa gente al otro lado del mundo. Pero quiero que se fijen en una cosa muy importante también. Dice, perseguidos por hacer lo correcto. Por causa de la justicia, por causa de Jesús. Jesús no está bendiciendo cualquier tipo de sufrimiento. No está diciendo que todos los que la estamos pasando mal somos bienaventurados. Él está siendo bien específico y es importante decirlo con toda claridad. Escúchenme bien, porque hay gente que sufre rechazo, pero no es porque se parece a Jesús, es porque son difíciles, es porque son groseros, es porque se meten a donde nadie lo ha llamado. Eso no es persecución por justicia. Si te están rechazando por ser insoportable, eso no es bienaventuranza. Eso es una consecuencia. Porque Jesús está siendo muy específico. Está diciendo, bienaventurado el que es perseguido por hacer lo correcto, por parecerse a Él. Y el segundo movimiento va desde lo general hasta lo más específico. Y aquí es donde se calienta la cosa para cada uno de nosotros. Mira lo que dice el verso 11. Dios los bendice a ustedes. Cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes. Y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Jesús deja de describir el retrato de su aprendiz de una forma general y te mira a los ojos y te habla a ti. Ya no habla de ellos, habla de ustedes, de cada uno de nosotros. Y es como si nos estuviera diciendo, esto de lo que estoy hablando no es teoría. Esto te va a pasar a ti. Y cuando te pase, no si te pasa, cuando te pase, quiero que sepas cómo vas a responder. Y lo que dice que hagamos en respuesta es quizás lo más escandaloso de todo ese sermón del monte. Dice, alégrense, estén contentos. No dicen, aguántense. No dice, resígnense. No dice, aprieten los dientes y sobrevivan. Dice, alégrense, estén contentos. ¿Por qué? La palabra que se usa en el griego original es una explosión de gozo, es saltar de alegría, es celebrar. Y familia, esto suena súper ofensivo para alguien que está siendo perseguido. ¿Cómo le vas a decir a alguien que está sufriendo persecución que tiene que saltar de la alegría? Eso suena cruel, suena a alguien que no entiende el dolor por el que estamos pasando. Pero
Jesús no es ese cruel. Jesús sí pasó por cada una de las cosas que nosotros estamos pasando. Lo que pasa es que Jesús está viendo algo que ninguno de nosotros vemos con claridad. Y antes de mostrarte lo que Jesús está viendo, quiero decirte algo que casi nadie nos dice cuando nos están evangelizando para seguir a Jesús. Y es que seguir a Jesús cuesta. Seguir a Jesús te va a costar todo. Todo lo que tú creas que es tu tesoro. Los creyentes del primer siglo estaban tan convencidos de eso, que esto era lo que se aconsejaban unos a otros. Esto era lo que se escribían. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo 3, del 11 al 12. Mira lo que Pablo le está diciendo a su hijo espiritual Timoteo. Tú sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado, y cómo fui perseguido en Antioquía, en Iconio y en Listra, pero el Señor me rescató de todo eso. Verso 12, y aguántense. Y es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. A veces me pregunto si eso que yo estoy diciendo es que Dios me está bendiciendo. ¿Por qué? Porque yo no estoy sufriendo persecución, mis finanzas están bien, hay estabilidad, hay de todo, yo estoy tranquilo. Eso es que el favor de Dios está encima de mí. Pero si leo esto, ahora me pregunto, ¿será que no me estoy pareciendo lo suficiente a Jesús como para ser perseguido por lo que Él fue perseguido? Porque Jesús nunca escondió el que seríamos perseguidos y que nos costaría la vida seguirlos. Al contrario, una y otra vez fue claro en decir y predicar que seguirlo, vivir como su aprendiz, nos costaría todo. Y en Lucas 14, Jesús advierte que seguirlo te puede costar la aceptación de los demás, la familia y hasta la propia vida. Pero esa familia no es la versión del evangelio que escuchamos en todo lugar. Hay una versión del evangelio que suena así: ven a Jesús y lo más importante es que asegures tu boleto al cielo. Como si seguir a Jesús fuera un seguro de vida espiritual, que ya firmas y cuando te mueres ya el cielo está garantizado, y eso es lo más importante que tienes que saber. Pero el evangelio del propio Jesús, la versión que Jesús predicaba, te pide algo bien diferente. Ahí en Lucas 14 dice: entiende, calcula y asume el costo antes de seguirme, porque no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. No una parte, todo. Y aquí es justamente donde algunos de nosotros, por no decir todos, nos encontramos luchando con la tensión entre perder lo que tanto nos ha costado conseguir: relaciones, entretenimiento, éxito, aprobación, estatus social, influencia, conveniencia, comodidad.
todo lo que la estabilidad, el ídolo preferido de esta generación, le ofrece. Y para serle sincero, yo también he pensado muchas veces si vale la pena sacrificar cosas y personas a quien amo por ser un aprendiz de Jesús. Pero, y aquí entra lo que Jesús está viendo y nosotros no. Él no nos deja solo frente a este costo. Nos da dos herramientas en el verso 12 para que el día que llegue la persecución, tener estas dos cosas a la mano para pensar y enfocarnos. Vayamos nuevamente al verso 12. Dice, alégrense, estén contentos. ¿Por qué? Porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden a los antiguos profetas, que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Y para aquellos que están tomando nota, esta es la herramienta número 1 para poder subsistir en medio de la persecución. Recordar que hay una economía que no se ve. Hay una economía que no se ve. Lo que el reino pierde, lo que el perseguido pierde en el reino terrenal, lo recupera en el reino de los cielos, multiplicado. Warren Brand pasó 14 años en una celda, pero él decía que en esa celda conoció a Cristo de una forma que la mayoría de nosotros nunca podremos conocer. De modo que la recompensa no era solo algo que le esperaba después de morir. La recompensa ya había empezado en aquella celda oscura mientras era torturado, mientras era perseguido. Y el costo, mis hermanos, fue real. Esos 14 años no eran una invención de su imaginación, pero la economía del cielo ya estaba comenzando a pagarle, ya estaba comenzando a darle sus garantías a través del Espíritu Santo en el peor lugar de la tierra. Y eso es lo que Jesús ve. En la cuenta de las cosas que estamos perdiendo por sufrir persecución, esa cuenta no cierra aquí. Así que si estás sufriendo con la tensión de perder algo porque estás siguiendo a Jesús, quiero que anotes este pensamiento, que le saques foto, que lo escribas en lo más profundo de tu alma. El aprendiz perseguido sabe algo que el mundo no sabe. Y es que nada, escúchame bien, nada de lo que suelta por Cristo se pierde de verdad. Solo cambia de dirección de la tierra al cielo. Y la segunda herramienta es más profunda todavía. Herramienta número 2, la persecución bienaventurada no es solitaria. Y quiero que me escuche bien porque Jesús aquí te da algo que el perseguido necesita más que ninguna otra cosa. Cuando te persiguen, la mentira que el enemigo va a susurrar a tu oído es: estás solo, estás sola, nadie te entiende, estás solo en esto.
Y Jesús en el verso 12 destruye esa mentira con una sola frase llena de verdad poderosa. Recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Y con esa frase Jesús te muestra que el perseguido no camina solo. Que el perseguido, más que una economía que no se ve, algo que ganamos en el reino de los cielos, el perseguido pasa a ser parte de una familia muy amada, muy estimada por el Padre. Y esa compañía viene de 3 direcciones: hacia atrás, hacia los lados y hacia arriba. 3 compañías. La primera compañía es hacia atrás, los que fueron perseguidos antes que tú. Eso es lo que el texto mismo dice directamente. A los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Jesús te está poniendo en una familia. Cuando te persiguen por parecerte a Él, entras a la línea de Isaías, de Jeremías, de Daniel, de Elías, de Juan el Bautista. Todos ellos fueron rechazados, calumniados, perseguidos por ser fieles. Y ahora, en medio de tu persecución, caminas por donde ellos ya caminaron. Eso cambia por completo el significado de la persecución, porque la persecución deja de ser una señal de que hiciste algo mal y pasa a ser la señal de que estás en la familia correcta. Es Dios diciéndote: bienvenido a la familia de los perseguidos, de los profetas. Wurmbrand lo sabía. En aquella celda subterránea él sabía que él no era el primero. Sabía que caminaba en una línea larga de hombres y mujeres que pagaron el precio antes que él. Por lo tanto, no estaba solo. Iba en compañía de todos los que fueron fieles antes de él. La segunda compañía hacia los lados. Y en esta quiero que presten atención, porque hay gente sufriendo persecución con nosotros ahora mismo. Hay familia perseguida que no se quedó en el pasado. No solamente son los profetas de miles de años. Hay hermanos, hay hermanas sufriendo por el nombre de Jesús. Y lo podemos ver en Nigeria, lo podemos ver en lugares India, podemos ver en lugares de difícil acceso, en donde el gobierno mata literalmente a la gente que profesa a Jesús como su Salvador. Pero hay algunos que están más cerca de lo que pensamos. Y quiero comenzar con el contexto en el que vivimos puertorriqueños. La persecución tiene una cara un poco más diferente. No es de cemento y de hierro, no es una celda, es una persecución ideológica y cultural. De modo que no encarcelan nuestro cuerpo, lo que quieren encarcelar es nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra fe. Te presionan para que encarceles tu fe, para que la mantengas privada, callada, guardada en donde nadie la vea. El mensaje del mundo es claro. Puedes creer lo que tú quieras, pero no lo digas en voz alta. Puedes tener tu fe, pero olvídate de esa parte de ser sal en el mundo y luz en las tinieblas. Y algunos de nosotros conocemos
esa clase de persecución. Nos han hecho burla por lo que creemos, se nos han cerrado puertas, se nos han negado oportunidades por no doblar rodilla a lo que todos aplauden. Y cuando hemos levantado la voz contra la injusticia, cualquier tipo de injusticia, la que se encuentra en la derecha o la que se encuentra en la izquierda, contra los que sabemos que están mal, se nos ha pedido que nos callemos, que no incomodemos, que guardemos silencio y que sigamos caminando por la orilla. Y quiero decirle, familia, que ese tipo de persecución también por causa de la justicia es esa persecución bienaventurada. Y puede que no lleve las cicatrices en el torso como Wurmbrand, pero deja cicatrices en el alma. Por eso Jesús no dijo, bienaventurados solo los que van a la cárcel porque son perseguidos. Dijo, bienaventurados todos los que sean perseguidos por hacer lo correcto. Y eso incluye a la persona que perdió amistades, a la persona que perdió la oportunidad, a la persona que perdió la comodidad por no soltar a Cristo. Y si eso es lo que te ha tocado a ti y a mí aquí, pues quiero llevarte ahora a hermanos nuestros a quienes le ha tocado mucho más, porque tu compañía no termina aquí en Puerto Rico. Son los hermanos de países a donde nosotros como iglesia hemos decidido ir, hemos decidido hacer misiones. Y un ejemplo bien cercano son Colombia, Nicaragua y Cuba. Son nuestros 3 campos de misión. Y quiero ponerle rostro porque tengo en mis manos aquí el diario de oración de la voz de los mártires. Y quiero leerles una información acerca de Colombia y Cuba que encontré aquí. Queremos empezar con Colombia, donde su clasificación es hostil. Porque en las zonas rojas, donde están siendo controladas por guerrillas y paramilitares, los cristianos son perseguidos por una razón. Porque obedecer a Dios no les permite unirse a la violencia ni al narcotráfico. Y en esos lugares, para adorar, para viajar, para hacer cualquier cosa, hay que pedirle permiso al grupo armado. De modo que cantar lo que nosotros cantamos sin pensarlo, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Hay hermanos cristianos en esas zonas rojas que les ha costado la vida. Y eso es exactamente lo que está diciendo Jesús en Mateo. Perseguidos por hacer lo correcto. No es teoría, tiene rostro. Y en esa zona roja tiene el rostro de nuestros hermanos, de nuestras hermanas colombianas. Ahora en Cuba, a unas millas de esta iglesia, ese país es clasificado como un área restringida. Allá los líderes cristianos son detenidos en cárceles hasta 48 horas, sin agua, sin comida, para presionarlos. Y las iglesias son demolidas por bandas que el gobierno contrata para poder negar que fueron ellos. Desde la revolución no se puede construir un templo. ¿Y saben cómo siguen creciendo las iglesias? En casas.
en la sala del pastor, en el patio de atrás. Hacen templos donde de verdad está prohibido hacer iglesia. Carlitos y yo lo vamos a ver en primera fila a finales de agosto. Y quiero que se detengan conmigo en ese punto, porque hace 2 domingos estuvimos hablando acerca de hagamos mesa, de abrir nuestras casas. Y lo hicimos ese domingo u otro de esos días. Abrimos nuestras casas y nuestras mesas y comimos rico, la pasamos bien con nuestros hermanos y lo hicimos por elección, sin ningún riesgo. Pero en Cuba, nuestros hermanos abren sus casas para hacer iglesia porque esa es la única opción que tienen. La misma casa iglesia que a nosotros nos resulta una idea hermosa de cómo se extiende el evangelio, es supervivencia para nuestros hermanos y hermanas cubanas cristianos. Ten eso en mente. La próxima vez que te encuentres luchando con la tensión y con la inconveniencia de invitar a personas a tu casa a comer. Y este último detalle es el más que me rompió el corazón. En Cuba me estaba contando la organización por la que vamos a viajar que muchos creyentes nunca han tenido una Biblia en la mano. ¿Por qué? Porque una sola Biblia puede costar 1/3 del salario del mes. Y nosotros tenemos muchas cogiendo polvo en nuestras casas. Ellos darían 1/3 de su sueldo del mes por una. No son estadísticas, familias, son hermanos, son hermanas, tienen nombre, tienen hijos, se sientan en las salas de la casa a adorar el mismo Jesús que tú y yo estuvimos adorando hace un poco. Y esa es tu segunda compañía, porque dentro de la persecución por vivir como aprendices de Jesús, no estamos solos, porque en este mismo momento hay una familia entera sufriendo por el mismo nombre. Y son nuestros. Y quiero que vean algo hermoso, porque todo esto, el diario que tengo en la mano, la red global que sostiene a miles de misioneros y mártires alrededor del mundo, surge en una celda oscura porque la voz de los mártires la fundó el mismo Richard Wurmbrand, del que hablamos hoy. De aquella celda subterránea salió una organización que hoy es una red mundial. El fruto de un solo hombre que se atrevió a ponerse de pie en un salón lleno a decir: yo pertenezco al reino de los cielos. Y mi Salvador me dijo que íbamos a sufrir persecución. Y si ese es el caso, yo la sufro. Y le pido al Espíritu Santo que ponga esa alegría, ese gozo sobrenatural, humanamente imposible de manufacturar, de producir. Le pido al Espíritu que haga lo que solamente Él puede hacer, que me dé la capacidad de alegrarme, de gozarme, porque estoy siendo perseguido, porque estoy siendo perseguida por hacer lo correcto. Hace poco
ese coordinador de la organización nos visita y me dijo algo poderoso acerca de Cuba que está pasando en este mismo momento. Y es que la oración pública por los pastores detenidos. Hay miles de cristianos cubanos que se están parando en la brecha a orar para que salgan los pastores detenidos de las cárceles. Y esa oración ha llevado a la liberación de algunos de ellos. Es decir, que cuando el pueblo de Dios ora, los perseguidos, cuando el pueblo de Dios ora por los perseguidos, pasan cosas sobrenaturales. Por eso en las próximas semanas, los martes de oración y todos los días que usted se comprometan, vamos a estar orando, intercediendo por nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cuba y en Colombia, para que el reino de Dios se establezca en medio de ellos. Quiero dejarlos con este pensamiento acerca de la oración. Es que la oración por los perseguidos no es lo mínimo que podemos hacer. A veces es lo que abre la puerta de la cárcel. Y la tercera compañía es la de arriba. Atrás los profetas, al lado nuestros hermanos y arriba el que fue perseguido primero. Y aquí llegamos a la más profunda de todas, porque detrás de los profetas que fueron antes que tú y detrás de los hermanos que sufren contigo, hay uno más. Uno que fue perseguido primero y más que todos. Y quiero mostrarles algo en el texto que lo cambia todo. ¿Recuerdan cómo empezó la serie? En el primer episodio, bienaventurados los pobres de espíritu, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Y ahora quiero que miren cómo cierra Jesús las bienaventuranzas. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Las mismas palabras exactas. La primera y la última bienaventuranza son idénticas, y es porque Jesús pone el reino al principio de las bienaventuranzas y al final. Y dentro de ese marco quiero nombrar el retrato completo, porque ahora sí ya está terminado. Durante 9 semanas hemos visto el rostro de Jesús emergiendo. El aprendiz de Jesús es pobre en espíritu porque sabe que llega con las manos vacías. Es el que llora porque no le teme al dolor, ni al suyo, ni al de los que están alrededor. Es manso, tiene fuerza, bajo control, tiene hambre y sed de justicia. Desea hacer lo correcto más que estar cómodo o estar cómoda. Es misericordioso, da perdón en vez de pasarle factura a la gente. Es de corazón limpio, va sin dobleces, tiene un solo corazón. Es pacificador porque no solamente busca conformarse con la paz artificial, está comprometido con cultivar la paz, cueste lo que cueste. Y es perseguido, escúchenme bien, porque se parece tanto a Jesús. El mundo lo nota. Por lo tanto, persiguen. El rostro de los aprendices de Jesús no termina en un trono. No termina con aplausos.
no termina con éxito y todo el mundo admirándote. Y cuando llegas a la tarima y te dan el trofeo, tú dices, la gloria es de Dios, Él fue el que lo hizo. Y todos aplauden y dicen, wow, qué bendecido es esa persona, qué bendecida es esa persona. Así no es como termina en la versión de Jesús. En la versión de Jesús, su rostro pintado en nuestras almas hace que nos parezcamos tanto que terminamos en la misma cruz que Él terminó. Porque al final, cada una de esas bienaventuranzas lo que está es describiendo a Jesús. Él fue pobre en espíritu de manera perfecta. Él lloró. Él fue manso, Él tuvo hambre de justicia, Él fue misericordioso, limpio, pacificador y el perseguido con P mayúscula. Fue rechazado por los suyos, calumniado por los religiosos, traicionado por un amigo, torturado por soldados, crucificado como un criminal. Y todas esas pinceladas se juntan en un solo rostro. Y ese rostro es el de nuestro Salvador. Esa es tu tercera compañía y la más íntima de todas. Escúchame bien, porque cuando te persiguen por parecerte a Jesús, no solo entras en una línea de profetas, no solo te unes a hermanos y hermanas que sufren hoy, te unes a Cristo mismo. Vas caminando detrás de aquel que ya pasó por ahí primero. Y oro que el Espíritu Santo escriba esto en lo más profundo de tu mente. El perseguido bienaventurado nunca está solo, nunca está sola, porque va detrás del perseguido, va detrás de Jesús. Por eso es que Jesús puede decir, alégrense, y no está siendo cruel, porque no está diciendo, va a ser la mejor compañía de todas. Los profetas delante de ti, tus hermanos y hermanas al lado tuyo, y yo mismo, Cristo abriéndote el camino. Y esto nos lleva a la práctica final de esta semana, y no es casualidad que sea esta, orar por quienes nos han herido. Y Cristo mismo lo dijo en su sermón, en Mateo 5:44, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Así que esta semana, cada día, vamos a hacer dos cosas. Y voy a ser específico, porque quiero que si el Espíritu Santo ha estado poniendo ese fuego en ti, pararte en la brecha y orar por los perseguidos en Colombia y en Cuba, lo hagamos en un momento concreto. Y lo vamos a hacer justo antes de comer el almuerzo. Justo antes. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, dame más hambre, dame más sed de justicia y de Dios que la que tengo por devorarme este plato que tengo al frente. Y bendice a mis hermanos en Colombia y en Cuba que están siendo perseguidos con esa misma hambre. Este martes
próximo en la caldera, en la oración del martes, vamos a estar compartiendo algunas de estas historias de hermanos perseguidos. Así que si en realidad se te hace difícil mantener una disciplina de una vida de oración, ven los martes por la noche. Aquí está el espacio ideal, el espacio perfecto para que cultives esa vida de oración, esa hambre y sed de justicia, hambre de Dios. Y lo segundo más difícil, quizás a lo largo de este mensaje, el Espíritu Santo te puso un rostro, una cara, un nombre de alguien que te ha herido, alguien que te rechazó, habló mal de ti, te lastimó. Y quiero que la nombres delante de Dios. Y en vez de pedir que le vaya mal, y ese es el tipo de oraciones que David hacía por sus enemigos. ¡Mátalo, Señor! ¡Destrúyelo! No me dejes caer en vergüenza. Esa espiritualidad emocionalmente sana también. Pero es que esta vez vamos a orar para que Dios los bendiga. Nombre y apellido en voz audible, no con los dientes así, para decir: Señor, tú sabes que me han lastimado, bendícelo. Y en esa primera vez no va a ser una oración muy larga, porque lo más seguro no tienen muchas ganas de que Dios los bendiga. Pero el próximo día el reto va a ser: busca una cosa concreta en la que tú quieres que Dios lo bendiga. Señor, dale salud. Amén. Y el próximo día vas a decir: Señor, bendícelos con salud. Señor, también bendícelo dándole paz en su hogar. Amén. Eso es lo más que puedo. Y todos los días vas a orar y vas a bendecir por quienes te persiguen, por quienes te lastiman. Porque esa fue exactamente la oración que hizo Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Así que quiero cerrar con la cita central del mensaje. Pero que recuerdes esto, porque si al final nosotros estamos reorientando nuestra vida alrededor de estar con Jesús, de ser como Jesús y de vivir como Jesús vivió, va a llegar la persecución. Y cuando llegue la persecución, quiero que recuerdes este pensamiento, que cuando te persiguen por parecerte a Jesús, no es que algo salió mal, es que algo salió bien. Su rostro ha comenzado a verse en ti. Así que alégrense, estén contentos, porque el reino del cielo les pertenece. Les perteneció cuando llegaron como pobres de espíritu, y ahora les pertenece porque están siendo perseguidos. Empezamos en el reino, terminamos en el reino, y ese reino, nada, ni nadie, ni la cárcel, ni la muerte, ni la calumnia, ni potestades, nadie puede arrancarlo, nadie lo puede quitar, porque Cristo lo ganó por nosotros. Y nadie es más fuerte que Él. Ese es el retrato del aprendiz. Ese es el rostro que quisiera que estuviera en cada uno de ustedes. Y si ese es el rostro que quieres, me gustaría que te pongas de pie.
Espíritu Santo, hoy venimos con un corazón contrito y humillado, un corazón que le hace falta mucho para parecerse a Cristo. Pero ese es el corazón que tenemos. Y tu palabra dice que nuestro Padre es un Padre que no puede resistirse frente a los corazones contritos y humillados. Así que hoy oramos como oraba el publicano en la parábola de Jesús. Soy un pecador, soy una pecadora y no merezco tu gracia. Y que en medio de ese arrepentimiento se cumpla lo que tú has dicho, que hace el Consolador, que nos consuela, que nos dirige hacia toda verdad y que nos sostiene, nos llena de esa paz, de ese gozo, de esa alegría que es capaz de sostenerse aún en medio de la prueba fuerte de la persecución. Señor, danos la bendición. Danos la vida bienaventurada de poder gozarnos aún en medio de lo que nos toque como persecución. Y que ese testimonio sirva como una ciudad alumbrada que está en el tope de una colina que no puede ocultar. Que todos tengan que ver que tu Espíritu está en cada uno de nosotros, que nos sostiene, que nos da paz, que nos da gozo y que da testimonio al mundo de que Jesucristo es el Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, iglesia.